Continuando, ¿verdad? Con la clase, vamos a seguir con el tema del presupuesto. Bien, como ustedes saben muy bien, ¿verdad? Que el presupuesto, ¿verdad? Es un plan detallado que se hace nosotros como personas individuales y tanto como negocios, pues lo hacemos, donde nosotros vamos a detallar tanto nuestros ingresos y vamos a detallar nuestros gastos o egresos. Bien, entonces en esta clase vamos a aprender cómo distribuir nuestros gastos en el presupuesto. Bien, para que el presupuesto sea útil en nuestra familia y negocio debemos priorizar nuestros egresos o gastos, ¿verdad? Que significa lo mismo. Egresos pues es igual a gastos. Esto significa colocar en primer lugar los gastos obligatorios o indispensables. Luego podemos concluir los gastos opcionales. En otras palabras, a esto nosotros lo vamos a llamar como eh, establecer las necesidades primarias o establecer las necesidades secundarias, ¿verdad? Entonces yo sé de que ustedes saben de que cuando hablamos de necesidades primarias y secundarias, pero lo vamos a detallar en la siguiente diapositiva. Bien, ¿cuáles son las necesidades primarias? Bueno, las necesidades primarias son las que no podemos dejar de pagar. Aparece, bueno, en otras palabras, pues son gastos obligatorios. Por ejemplo, vivienda. Si estamos alquilando, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de pagar eso, porque si no, pues nos sacan y nos toca buscar otro, por decirlo así, otro lugar quien nos vaya a alquilar. Y otra necesidad primaria pues es la alimentación, ¿verdad? Que nosotros no podemos dejar de comer porque necesitamos comprar lo que son nuestros alimentos, ¿verdad? O pues si no compramos pues cosechamos, pero de igual forma necesitamos comprar esos productos para poder obtener una alimentación. Igual con educación, ¿verdad? Nosotros pues cuando vamos al colegio recibimos clases en línea, ¿verdad? Entonces eh, no podemos dejar de pagarlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en caso del uniforme, pues es un gasto ahí, ¿verdad? Y es una necesidad primaria en tanto su colegiatura, sus cuadernos, sus prácticamente sus útiles materiales, ¿verdad? Entonces a eso se les conoce como necesidades secundarias. Bien, ¿y cuáles son las necesidades primarias? ¿Y cuáles son las necesidades secundarias? Son las que nosotros como personas, dijo, podemos dejar para otro tiempo, ¿verdad? O como le dice aquí la presentación, postergar o dejar para después. Por ejemplo, un viaje con la familia o la compra de películas, ir al cine con el novio o la novia, el amigo, la amiga o amigo, ¿verdad? Entonces estas pues se catalogan como necesidades secundarias y que las podemos dejar para otro tiempo, ¿verdad? O aplazarlas. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que aprender a hacer la diferencia entre necesidades primarias y necesidades secundarias para poder elaborar lo que es un presupuesto, ¿verdad? Bien, pasamos a la siguiente y vamos a ver los pasos para elaborar un presupuesto. Uno, primero necesitamos preparar un listado un listado de ingresos que se obtendrán, ¿verdad? Por ejemplo, en este mes de junio, ya sea sueldos, si nosotros damos un servicio, ¿verdad? Que tenemos que cobrar, alquiler, si alquilamos cosas, si recibimos comisiones, bonificaciones, si dinero por venta de algún producto, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hable de entrada de dinero, ingresos. Número dos, pues debemos nosotros de escribir un listado de los egresos. Los egresos, o sea, los gastos para poder cubrir las necesidades primarias. Eh, Número 3, ¿verdad? Debemos nosotros de, ya a la hora de que sacamos el listado de las necesidades primarias, pues debemos de colocar tanto valores, ¿verdad? A los ingresos y a los gastos. Y número 4, pues
restar, ¿verdad? El dinero que nosotros vamos a tener de ingreso con los gastos, saber cuánto va a quedar en total, cuánto nos va a quedar, por decir así, para alguna emergencia. Bien, entonces vamos a ver el ejemplo a continuación más detallado, ¿verdad? Donde aparecen estos 4 pasos. Bien, primero dice de que preparar el listado de los ingresos. Bien, entonces aquí aparece un ejemplo, ¿verdad? Eh, Primero, pues dice que vamos a preparar un listado, ¿verdad? De los ingresos. Imaginemos de que eh, ingresos, pues es de alguno de sus compañeros de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, Neri, eso es el ingreso de Neri, ¿verdad? Su salario, pues es de 1500. Y como contraparte de esto, pues él también recibe lo que son 500 de quetzales de bonificación. Entonces, al mes, él está teniendo un total de ingresos de 2000 quetzales, ¿verdad? Entonces, él ya hizo su listado de sus ingresos, ¿verdad? Y luego, pues nos vamos a los gastos o egresos. Eh, Como necesidad primaria, ¿verdad? Entonces, él hizo este listado. Entre ellos está pues vivienda, alimentación, pasajes, educación, salud, pago de servicio, artículos de uso personal. Entonces, él ahorita pues ya hizo una lista que si nos vamos a la diapositiva anterior, ya hizo el listado de los egresos, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer en el paso 3 pues es colocar un valor tanto a los ingresos como a los egresos o los gastos. Entonces de vivienda le aparece 300 quetzales, alimentación 500, pasaje 150, educación 150, salud 300, pago de servicios 200, artículo de uso personal 125. Bien, en total de gastos a él tiene un total de 1725. Ahora bien, ¿y cuántos son sus egresos? Perdón, ingresos. Son 2000 quetzales. Bien, entonces ahora eh, la parte o el paso número 4 es restar, ¿verdad? Ingresos menos gastos. Bien, entonces aquí tenemos 2000 quetzales que son ingresos y 1725 que son gastos. Entonces restamos y nos va a quedar un saldo de 275 quetzales, ¿verdad? Entonces quiere decir de que de acuerdo a nuestros ingresos, ¿verdad? De que no tuvimos más gastos, no tuvimos más gastos que los ingresos, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo de lo que es ya un presupuesto. Este es el presupuesto de Neri, ¿verdad? Su compañero. Eh, Él hizo estos 4 pasos para poder elaborar y se dio cuenta de que a él le quedó un saldo de 275, ¿verdad? Entonces esto pues él ya, si él desea, pues lo puede utilizar para algún paseo o si no, pues lo va ahorrando. Bien, entonces la tarea pues es la siguiente: elaboremos el presupuesto de la familia López. Primero, ¿qué van a hacer ustedes? Preparar el listado de los ingresos, sueldo del señor López, sueldo de la señora López, sueldo del hijo de la familia, las bonificaciones y entre otros gastos aparece, o el paso número 2, escribir un listado de los egresos o gastos: pago de vivienda, alimentación, educación de los hijos, salud, pago de servicio, artículos, etcétera. Número 3, lo que van a hacer es colocar valores a los ingresos y los gastos y por último pues restar ingresos menos gastos. Entonces la tarea es esta la van a copiar en su cuaderno tal y como está. Aquí está el sueldo del señor López, está su valor, la señora López, el hijo de la familia, las bonificaciones, suman todo esto y les va a dar un total de ingresos. Luego los gastos, tanto de necesidades primarias como secundarias, aparece aquí detallado el valor, suman el total de gastos, les va a aparecer X número
Y en esta parte ustedes me van a escribir el total de los ingresos, el total de gastos y el saldo que le quedó. ¿Sí? Esa sería la tarea y vamos a ver la parte final. ¿Cómo sabemos si nuestro presupuesto es adecuado? Entonces, aquí aparece un nuevo vocabulario que vamos a estar manejando. El número 1 que se llama déficit. ¿Eso qué significa? Aquí nosotros podemos ver la balanza, ¿verdad? Que el déficit, en otras palabras, es si gastamos más de lo que recibimos, se dice que hay déficit. Cuando nuestro presupuesto tiene déficit, debemos de aumentar los ingresos o reducir los gastos. Recuerde que nadie puede gastar más de lo que gana. De esta manera evitamos deudas innecesarias. Bien, entonces aquí aparece de forma gráfica, ¿verdad? Para que me lo comprendan mejor que es un déficit. eh, Significa de que tenemos menos ingresos y más gastos. Eso es un déficit. Y vamos a ver el siguiente que es un superávit. Bien, entonces veamos la balanza, ¿verdad? Entonces ahí a la hora de que ustedes lo visualizan, pues comprenden mejor. Dice, si por el contrario gastamos menos de lo que recibimos, tenemos un excedente o superávit. Nuestro presupuesto se ajusta a nuestras necesidades y a nuestros ingresos. Bien, entonces tenemos más ingresos y tenemos menos gastos. Entonces, significa de que el presupuesto que estábamos viendo anteriormente de Neri, su presupuesto pues es un superávit, ¿verdad? Porque tiene más ingresos y tiene menos gastos, que le sobraron, ¿qué? 275 quetzales. Pero en este déficit no, ¿sí? Hay menos ingresos y hay más gastos, o sea que nos quedamos con deuda. Bien, y por último vamos a ver esto, que es el presupuesto balanceado. Un presupuesto balanceado, pues los ingresos son iguales a los gastos, ¿verdad? Si yo les digo, pues, que gano 2,000 quetzales y mis gastos van a ser igual a 2,000 quetzales, entonces balanceado, ¿verdad? Entonces yo cabal cumplo con tanto mis obligaciones y me quedo sin nada. Cabal salgo, como decimos a la chapín, salimos raspaditos, ¿verdad? Bien, entonces espero de que esté bastante claro esto, ¿verdad? Y por último, van a también a realizar este ejercicio en su cuaderno. Elabore su presupuesto mensual. Elabore su presupuesto mensual. Okay. En mi caso, pues yo voy a escribir el presupuesto que de la familia Díaz, o sea, de mi familia, ¿verdad? Entonces voy a hacer un listado de mis ingresos y voy a hacer un listado de los gastos, ¿verdad? De la necesidad y de mis necesidades primarias, de mis necesidades secundarias y voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Total de ingresos, total de gastos y mi saldo. Entonces, ¿por qué quiero que hagan esto, verdad? Para que yo sé que ustedes son padres de familia, eh, algunos todavía no, pero sí son mayores de edad, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante que nosotros como estudiantes, como mayores ya, ¿verdad? De edad, pues eh, pongamos en práctica esto, ¿verdad? Para poder llevar nosotros un mejor control de tanto de nuestros ingresos y tanto de nuestros gastos, ¿verdad? Para que no estemos, por ejemplo, como dice mi abuelo, va desperdiciando el dinero de por gusto. Bien, entonces espero de que esta clase les haya quedado clara, ¿verdad? Entonces cualquier cosa, pues me escriben de la forma con la que hemos estado trabajando. Bien, entonces recuerden, quedan dos ejercicios. Se los voy a volver a colocar. Esta sería la tarea, ¿verdad? Que ustedes van a elaborar. Lo van a escribir en su cuaderno. Pues aquí lo van a escribir tal y como está. Van a sacar el total de ingresos, total de gasto y el saldo. Y por último, pues van a hacer también uno similar, ¿verdad? Solo que ahora va a ser el presupuesto de su familia, ¿verdad? Si
para que nosotros vayamos practicando ya de cómo poder administrar mejor nuestro dinero.